Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Polémica por el concierto de artistas colombianos en Aruba. Sky Airlines inicia operaciones en la isla. Disturbios y desmanes en el Atanasio Girardot por hinchas del Nacional y la policía. Toros escapan y agreden a pobladores en Perú. Una joven, por no dañarse las uñas, se le quedó el dedo atorado en el inodoro. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y obviamente que tengan una semana bien especial. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la polémica que se generó el concierto que se tenía programado en primera instancia para el sábado, conocido como el Duelo de los Géneros. Pues a continuación vamos a narrar lo que ocurrió mirando los diferentes puntos de vista, tanto de Dimas, Migración como los promotores. Hace un par de meses se anunció que tendríamos un duelo de géneros entre los colombianos Jason Jiménez y Elder Dayan Díaz en Aruba. Hubo muchos preparativos por parte de los promotores, muchos querían disfrutar de un concierto con grandes expectativas. Todo estaba listo para que en este sábado 15 de abril en el Harbor Arena, estos grandes artistas de talla internacional se presentaban. Ya estaba todo listo, el lugar, las mesas, las bebidas, los meseros, la seguridad. Todos los que compraron las boletas estaban alistándose, poniéndose la mejor pinta y con la mejor actitud, pero faltaba lo más importante, los artistas. Tanto a Jason Jiménez como a Elder Díaz no se les permitió la entrada a Aruba, al parecer por problema con los documentos en inmigración. Ellos llegaron a Aruba. Mi gente en Aruba, lastimosamente no pudimos realizar nuestro show. Pero como ellos mismos lo publicaron en sus redes, los devolvieron a Colombia en el mismo avión que los trajo. Ante estos, los promotores dieron la cara esa misma noche y convocaron a una rueda de prensa urgente en la que indicaron que por falta de comunicación entre dos departamentos no se emitieron los documentos completos. Ante esto, los departamentos concernientes dieron a conocer su punto. Por su parte, Dimas indicó que los organizadores del concierto no tuvieron en cuenta el procedimiento de permiso para un evento con artistas internacionales. Lamentablemente, según Dimas, entregaron la petición de permiso para los artistas de Colombia, conjuntamente con sus acompañantes, en 2 batch respectivamente, 2 y 3 días antes del evento. Para evitar cualquier inconveniente en el futuro, Dimas hace una apelación a los organizadores y promotores responsables de los eventos con artistas o personas que vengan del exterior para arreglar y hacer todos los procedimientos de permiso con anticipación y no menos con 10 días laborales antes del evento, según lo que indicó el comunicado. Asimismo, el director de Migración Aruba también nos confirmó que ellos, como autoridad en la frontera, clarifican que ese no fue el caso, es decir, lo que indicaron los promotores, que supuestamente había falta de comunicación. Según lo que explicó Migración en su comunicado, en la llegada a Aruba se controlan todos los pasajeros conforme a los requisitos mencionados en nuestra ley de admisión y expulsión. Se realiza el proceso de control para verificar el sistema RADEX como también a base del sistema Dimas. Durante el control se tiene comunicación estrecha con Dimas para poder tener todos los datos concretos y lo cual finalmente a base de los datos se toma la decisión adecuada y conforme a la ley de admisión. De esta forma, Inmigración subraya, para evitar cualquier inconveniente, los pasajeros deben tener los documentos necesarios que se requieren para poder entrar a Aruba. Pero no solamente esto ocurrió con los músicos y los artistas de Jason Jiménez y Elder Díaz, pero también con una de las caras más reconocidas del programa de Caracol Sábados Felices, Giovanotti, quien también debía presentarse en Casa de Cultura para el show El Festival de Risas. Pero al igual, Migración tampoco le permitió la entrada, al parecer por la misma razón. Seguramente un mal momento para los artistas que con todas las ganas venían a dar un tremendo show. En el caso de Jason y Elder, lograron viajar el domingo y realizar su show acá en Aruba como se tenía planeado. Quizá no el sábado, pero sí lo hicieron ayer domingo.
Cambiando de tema, el Departamento de Obras Públicas tiene importante información para los conductores porque van a empezar diferentes trabajos de renovación en una rotonda. El Departamento de Obras Públicas indica al pueblo en general y especialmente a nuestros conductores y habitantes que a partir de mañana 18 de abril y hasta el 20 de abril, desde las 7 de la noche a las 7 de la mañana, iniciarán los trabajos de quitar el asfalto también, la marcación en la rotonda de Tanque Flip. Los trabajos en esta rotonda de Tanque Flip tendrán una duración de 3 días de trabajo. El tráfico será desviado por la calle Imelda Catarina, en la parte Bermúdez, Bubali, Rotonda Jato, Pitastrat, Cocorobana y Tanquilender. La desviación será indicada con señales y barricadas de tráfico. El Departamento de Obras Públicas y el Cuerpo Policial le pide a la comunidad de Aruba, a todos los automovilistas y a los habitantes que tengan en cuenta con esta desviación y los inconvenientes que esto podría surgir. Y estas son noticias bien positivas que llegan desde el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix con la inauguración de los vuelos de Sky Airlines. El aeropuerto de Aruba se complace en anunciar el inicio de operaciones de Sky Airlines en la segunda mitad del 2023 con vuelos desde Suramérica a Aruba. El aeropuerto tuvo el placer de recibir al equipo de Sky Airlines esta mañana en el aeropuerto, según indicó el comunicado. El aeropuerto ha estado en conversaciones con Sky Airlines durante varios años y han estado trabajando con la aerolínea para explorar el inicio de nuevas rutas hacia el Caribe. Sky Airlines es una aerolínea chilena con base en el aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez en Santiago, Chile. Es la segunda aerolínea más grande de Chile y brinda servicios de transporte aéreo de pasajeros, postales y de carga desde el 2001. Cuando se lanzó por primera vez, Sky Airlines operaba inicialmente a las ciudades claves de Chile y fue la primera aerolínea en operar bajo un modelo de bajo costo en Chile. También sirve rutas internacionales a Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Pues ahora Sky Airlines se está preparando para tramitar todos los permisos necesarios para operar en Aruba y realizar todas las conexiones necesarias con las partes interesadas en apoyo de esta operación prevista. Más detalles seguirán sobre la ruta exacta que Sky Airlines querrá operar, su fecha de inicio, su frecuencia y el tipo de aeronave que se utilizaría para esta operación. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, específicamente en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, con lo que ocurrió durante este fin de semana, la polémica que hubo por los disturbios y los desmanes de los hinchas del Atlético Nacional en contra de la policía. Momentos de angustia fueron los que se vieron en el estadio Atanasio Girardot, previo al partido que se disputaría a las 6:20 de la tarde entre Atlético Nacional y América de Cali. Las cosas se salieron de control, pues algunos hinchas del verdolaga vandalizaron el lugar y golpearon policías. En el momento lo que hemos encontrado es que como se hizo la evacuación, digamos, oportuna del estadio, las pérdidas están reflejadas en las entradas, en los torniquetes, en las cámaras de seguridad que están provistas a la entrada del estadio, en la tribuna sur. Todo lo que tiene que ver con el dispositivo de vallas y todo fueron destruidas. No tenemos la cifra hoy todavía concreta. Aunque en principio se tenía la ilusión de solo posponer el encuentro por los actos de violencia, el partido terminó cancelado. 11 policías resultaron heridos, 13 asistentes lesionados en medio de una batalla campal. Fueron momentos muy angustiantes, se vivió una situación muy tensa, tanto fuera como dentro del estadio. Y pues sí, fueron momentos muy difíciles para nosotros como miembros de la logística. Mero miedo para ustedes, ¿qué hicieron? Pues primero lo que nos recomiendan aquí es sobreponer la integridad de nosotros. Parece triste porque pues mucho niño, mucho menor de edad, entonces la cosa es complicada. Parecía a la hora llegada la gente asustada. Todo el mundo corriendo. Los asistentes fueron evacuados en pleno aguacero. Las caras eran largas. Sin embargo, lo más preocupante para algunos era que la situación se veía venir. Yo pienso que el fútbol debería ser un espectáculo de paz en el que se venga a disfrutar en familia y que lo que prime sea la paz. Por estos hechos, se espera que en las próximas horas la alcaldía tome medidas de fondo para que esta historia no se vuelva a repetir.
Nos vamos ahora a Ecuador porque continúa la tensión en los centros penitenciarios. En esta oportunidad, según lo que indicaron, hubo un reporte de 12 fallecidos, 12 personas que se encontraban al interior de este centro penitenciario. Las ráfagas de disparos se desataron poco antes de las 2 de la tarde del viernes. Familiares de los reos y transeúntes que pasaban por la penitenciaría huían aterrorizados en medio de explosiones y disparos. Policías y militares ingresaban con el objetivo de apaciguar a los presos y retomar el control. También llegaron ambulancias con paramédicos, mientras en redes sociales trascendían imágenes de cómo evacuaban a los reos heridos para atenderlos. En medio del descontrol, las cámaras de Ecuavisa captaron a presos corriendo por el perímetro de la penitenciaría. Luego se confirmó que incluso se cruzaron hasta la cárcel de mujeres, aunque se descartaron fugas. Por la noche el movimiento se intensificaba. Incluso ingresaban vehículos de medicina legal, sin que existiera un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre fallecidos. Hoy sábado el sitio amaneció con una aparente calma. El ir y venir de vehículos policiales y militares se mantuvo y los familiares seguían exigiendo respuestas ante el silencio oficial. Y no nos dan ninguna información si está vivo o está muerto. Queremos saber. 22 horas habían pasado cuando cerca al mediodía, finalmente el director del centro carcelario habló con la prensa. ¿Ustedes ya tienen el control? Sí, ya tenemos controlada la situación en estos momentos. Fue sin embargo una breve declaración en la que no se tenía todavía un balance definitivo de fallecidos. Aproximadamente estimamos unos 10 o 11, no más. ¿No hay una cifra todavía exacta? No hay una cifra exacta porque estamos haciendo el levantamiento en estos momentos. Casi un día después de la masacre, fue la Fiscalía que finalmente confirmó 12 privados de la libertad fallecidos y 3 heridos en el enfrentamiento. ¿Y qué tal lo que ocurrió en Perú en las últimas horas? Unos toros se escaparon de sus establos y empezaron a atacar a los pobladores. Allí, gracias a la rápida acción de la comunidad, pero también con las autoridades, lograron atrapar a estos animales. Estaban fuera de sí. Los toros fueron divisados en plena ciudad luego que escaparan de su establo en Huachipa. Serenos del distrito intentaban capturarlos, pero era una tarea titánica. Nos encontramos en San Roque, donde 2 toros se han jugado. Han corneado a un vecino. El serenazgo está tratando de lazarlo junto con la propietaria. Sin embargo, una persona ya había sido víctima de estos animales que estaban descontrolados. Hay un vecino que ha sido arrastrado a la altura del paradero del establo. Se encuentra con personal serenazgo también que le están dando la atención médica. Pero no fue el único. Se reportó otra víctima donde tuvieron que llegar personal de los bomberos para auxiliarlo. Vino contra mí, por favor, el toro y me arrastró de acá, también un poco más Un menor también salvó de ser embestido por uno de los toros, luego que un sereno se puso como escudo para protegerlo. En circunstancias que los animales trataron de ingresar a la zona de la Capitana e investir a un niño, fue protegido por un sereno motorizado que recibió el impacto de los animales cayendo al pavimento y posteriormente también fue trasladado a la zona de los bomberos para su atención médica. La situación se descontrolaba, incluso uno de los animales ingresó al río Rímac. Una vez más, a la ciudad de Asunción, en Paraguay, volvieron los robasemáforos, aquellos delincuentes que utilizan ellos mismos su cuerpo para poder robar estas luces de tráfico. Mediante una cámara de seguridad, se pudo ver el momento en el que 2 sujetos que iban en un automóvil fueron hasta uno de los semáforos colocados sobre la calle General Aquino, esquina Herrera, zona céntrica de Asunción. Rápidamente montaron una escalera y en menos de un minuto lograron alzarse con el objeto. La sustracción de estos artefactos, cuyos costos pueden variar de entre 3 millones de guaraníes a 7 millones de guaraníes, pueden llegar a presentar un peligro al quedar los cableados sueltos con corriente eléctrica. Claro, además de aumentar las probabilidades de accidentes de tránsito. Generalmente son puestos en locales bailables, bares o quinchos, como decoración, y se adquieren por un precio aproximado de 1.300.000 guaraníes. Esto siendo facilitado por las páginas web de compra-venta.
Se van a cumplir 6 años del atentado que ocurrió en el Centro Comercial Andino en Bogotá, en la capital de Colombia, en donde en las últimas horas, según lo que indicó la Fiscalía, se le están imputando cargos a la que se conoce como Violeta, no solamente por haber perpetrado y colocado esta bomba, la cual pues destruyó diferentes edificaciones en este centro comercial, sino también varias imputaciones en su contra. A pocos meses de cumplirse 6 años del atentado al Centro Comercial Andino en Bogotá, la Fiscalía acusó a alias Violeta de presuntamente participar, planear y dejar un artefacto explosivo en los baños de este lugar. El hecho, ocurrido el 17 de junio de 2017, dejó 3 personas muertas, varios heridos y cuantiosos daños estructurales. Violeta Arango Ramírez, como parte de la organización criminal, participó en la planeación minuciosa de este acto terrorista. Realizó vigilancia del Centro Comercial Andino, verificó vías de acceso y de escape, rutinas de la autoridad policial. El escrito de acusación detalla que alias Violeta el sábado 17 de junio de 2017 llegó al Centro Comercial Andino, subió al segundo piso e ingresó al baño de mujeres y sobre las 4:53 de la tarde detonó el artefacto. El ente investigador dio a conocer que hay material probatorio que confirma que alias Violeta obtuvo el 13 de junio de 2017, es decir, 3 días antes del atentado, planos del centro comercial para planear el ataque. Además, Violeta Arango Ramírez consultó mapas de Bogotá del Centro Comercial Andino, incluyendo rutas de acceso y de evacuación. Entre tanto, la Fiscalía evidenció que alias Violeta evadió la orden de captura que tenía y se refugió en el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Hoy alias Violeta es acusada por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, homicidio agravado y rebelión. Y continuamos en Colombia, específicamente con lo que se ha hablado frente a los acuerdos de paz, porque según lo que han explicado, no solamente necesitan acuerdos unilaterales, bilaterales, pero también multilaterales entre ambos bandos, pues se han conocido más de 80 casos en los últimos tiempos que se han registrado por no respetar el acuerdo de paz. Escenas como estas. O como estas en las que las comunidades han quedado en medio del fuego cruzado se vienen presentando desde que el gobierno nacional firmó el cese al fuego bilateral el pasado 31 de diciembre con distintos grupos armados para avanzar en diálogos de paz. Los fusiles de los grupos armados parecen no silenciarse todavía. Según el informe Acciones de incumplimiento al cese al fuego bilateral de Indepaz, entre el 1 de enero y el 30 de marzo de este año se han registrado 80 hechos violentos. En estos 3 primeros meses, 63 corresponden al Estado Mayor Central y de esos 63 más de 50 al Comando Coordinador de Occidente. Estos frentes del comando pues, han hecho varias acciones en contra de la población civil especialmente. Las regiones con el mayor número de hechos violentos son Valle del Cauca, Cauca y Nariño, según el informe. Para expertos, aunque se haya pactado un cese al fuego, no es posible determinar si estos hechos constituyen una violación o incumplimiento. El Estado colombiano tiene mecanismos de verificación del cese al fuego y nosotros no conocemos reportes de eso, porque tampoco conocemos los protocolos de operación que son secretos. Entonces, para poder hablar de un incumplimiento del cese al fuego, se puede presumir por hechos violentos, pero tendríamos que tener digamos, un pronunciamiento oficial por parte del equipo de verificación. Los analistas coinciden en que se necesita urgente decretar un cese al fuego multilateral. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de dormir lo suficiente, pero también la calidad del sueño. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. E wegi data tá domina, busca nibo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Buon menina MATLAB informa. Antes conocí como Northlab Center y ahora conocí como Laboratorio MATLAB.
brindando ao pueblo de Aruba com o mesmo serviço amical e de qualidade à base de acreditação ISO 15189 e certificação ISO 9001. Nos saco COVID-19 traz roupa câmbio. PCI nos meta como laboratório para oferecer diferentes benefícios e chequeio preventivo tanto no nosso paciente na privada como também no nosso paciente de AZV, mirando que nós aceitar todo verweisbrief preferido para doutor de casa, especialista ou parteira. Com diferentes sucursais rond Aruba, por de nos 12 distritos de San Nicolás, tem no nosso nostalgia distrito de Norte, qual está com nós laboratório mais acessível. Como laboratório inovativo, nosso compromisso com nosso paciente está queda nos prioridade, para sobre a boa saúde está merece é melhor. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di como sota que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, afo. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para pôr seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince para mãe. Mãe, por con assim? Ah, sim, me por con ele. O começo me trata por con ele tenho descrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ustedes sabían que es importante dormir diferentes horas, pero no solamente estas horas, sino la calidad del sueño, y esto porque también podría depender algunos aspectos que afectan nuestra salud. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No descansar lo suficiente no solo puede estar asociado a desórdenes del sueño, sino a una pobre salud en general, sobre todo porque nuevas investigaciones indican que inclusive puede aumentar el riesgo de infartos. El tiempo del sueño es el tiempo que el cuerpo utiliza para reorganizar todas sus funciones. El dormir poco o dormir demasiado puede comprometer esa reorganización. De aquí que afecte tanto sobre todas las cosas el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular y el metabolismo. Pero no solo es el corazón, sino también el cerebro se afecta y el riesgo de un ataque cerebrovascular agudo aumenta 5 veces más, porque la enfermedad cardiovascular puede incidir a la larga en condiciones del cerebro. Una pequeña parte que se llama el hipotálamo. Dentro de este lugarcito hay algo que se llama el núcleo supraquiasmático. Suena complicado y lo es porque esta pieza tan pequeñita controla las funciones relacionadas con la capacidad para alimentarnos, el ciclo circadiano, que es lo que nosotros conocemos como el reloj biológico, ¿verdad? Así que el dormir inadecuadamente, muy poco o demasiado, va a afectar la manera en la que esta piececita, el núcleo supraquiasmático, va a afectar el resto de las funciones del cuerpo. Va a crear exceso de apetito, puede crear exceso de motivación sexual, por ejemplo. Va a causar una deficiencia en el metabolismo que va a resultar obviamente en aumento de peso, terminando en diabetes, altos niveles de colesterol y obviamente todos estos son factores agravantes para la comorbilidad de enfermedades coronarias. Se sabe que padecer de apnea del sueño incrementa el riesgo en un 91%, porque cuando no se descansa adecuadamente, los factores que protegen al corazón y el cerebro se afectan. Y vean lo que le ocurrió recientemente a una joven en Argentina, pues ella fue a un lugar a hacerse las uñas, no quiso dañarse su uña y colocó el dedo para poder soltar el inodoro, pues el dedo se le quedó atorado. Gracias a la rápida acción de las autoridades, lograron escaparle su dedito.
En redes sociales se viralizó la historia de una joven que terminó con un dedo atorado en una cisterna tras ir a un centro de belleza para hacerse las uñas. Según reseñaron medios de comunicación argentinos, la joven acudió al local para realizarse un manicure. Sin embargo, tras ser atendida, se dirigió al baño y fue allí en donde ocurrió el incidente, pues al bajar el agua, su dedo se quedó atascado en la cisterna. Luego de lo ocurrido, la joven pidió ayuda, por lo que un grupo de personas la auxilió. Utilizando ciertas herramientas, los ciudadanos que llegaron al rescate lograron zafar a la joven, quien a pesar del mal rato siempre se vio sonriendo. La historia no tardó en viralizarse y desató miles de reacciones por parte de los internautas. ¡Qué buen anillo! Por eso tengo las uñas cortas. Lo bueno es que tiró la cadena, fueron algunos de los comentarios. Y si hablamos de esas imágenes, últimamente hemos visto cómo los hombres, en este caso, pues hacen propuestas de matrimonio que son totalmente diferentes a las que conocemos habitual, pues esta sobrepasó los límites, secuestró a su novia y al final le propuso matrimonio. En la plataforma de TikTok se viralizó un video en el que quedó registrado el supuesto secuestro al que sometió un joven a su novia para proponerle matrimonio. Tal y como muestran las imágenes, la ciudadana australiana identificada como Vanessa se lleva con su cuñada en el interior de un vehículo en medio de un viaje por el Líbano. En medio de la travesía, los ocupantes del automotor fueron sorprendidos por sujetos encapuchados quienes les apuntaron con armas de fuego. De igual forma, estas personas tomaron a la joven y la ubicaron en otro carro. ¿Qué está pasando?, preguntó la joven aterrorizada durante el momento. A pesar de la angustia que sintió la novia, finalmente los desconocidos, que en realidad eran amigos de su novio, la liberaron y le quitaron la venda de los ojos para que ésta pudiera encontrar a su amado, esperando con un ramo de rosas. La música comenzó a sonar y la joven entendió que el supuesto secuestro en realidad era una propuesta matrimonial. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Frisian Flag con su gran campaña, porque tenemos hasta el 27 de abril para poder participar. Gana una mesa picnic comprando los tarros de leche instantánea de Frisian Flag. Disfruten de la mejor leche, fresca, llena de nutrientes y de buena calidad, y participen en este picnic table comprando un tarro de leche Frisian Flag instantáneo de 400, 900 o 1800 gramos. Escriben su nombre y número de teléfono en el recibo, lo depositan en las cajas promocionales de los supermercados o pueden enviar una foto al 594-5860. Último día para participar es el jueves 27 de abril. Ganen con Frisian Flag comprando su leche instantánea y pueden ganar este picnic table. Y los dejo con este perrito chihuahua que lo estaban tratando como si fuera un muñeco de peluche, con dos de sus hermanitos bastante grandes que también son perrunos. En redes sociales se encuentra todo tipo de contenido y los que más llaman la atención son los que aparecen los perritos. Hace días se viralizó un clip en el que se aprecia a dos canes jugando con un chihuahua. Algunos usuarios se preguntaron y se preocupaban por la manera en que los perros grandes jugaban con la perrita, mientras que otros decían que era normal, que solo se estaban divirtiendo. El video muestra cómo dos perros blancos juegan con un chihuahua. Uno la tiene en la boca, la suelta. Luego el otro la vuelve a poner en su hocico y la suelta de nuevo. En tanto, la dueña les dice: están locos ustedes dos pegándole a la chaparrita. Los perritos grandes comienzan a ladrar, pero la dueña les sigue llamando la atención y finaliza diciendo: no deben pegarle a la chaparrita. El material audiovisual fue compartido en TikTok y tiene cerca de 3.000 visualizaciones, 3.000 comentarios y cerca de 37.000 reacciones. Sí, tan feos, Luna. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en su casa en Telearuba. Mañana volvemos a encontrarnos en una nueva oportunidad.